Este cloroplasto presenta una membrana externa, que es esta parte, una membrana interna, que es esta estructura, y la tercera membrana, que son parte de lo que son las tilacoides y las granas. Este espacio intermembranal y la pila, vean, aquí están las tilacoides. Las tilacoides son esta estructura en forma de monedas, cada una representa una tilacoide, pero la pila o el conjunto de las mismas forman las granas. Tenemos aquí el estroma, donde se desarrollan otros sucesos importantísimos, y las tilacoides, que es donde ocurre la fotólisis. Recuérdense que la fotólisis es el rompimiento de las moléculas de agua en electrones y en el oxígeno que se libera al medio. Y cada una de estas cumple esa función particular. Vamos a mirar estos sucesos a través de estas estructuras. Vemos que la luz incide sobre lo que sería cada una de las granas de las tilacoides, y en las tilacoides esta agua se rompe formando electrones y liberando la molécula de oxígeno. Luego, dentro de lo que sería el estroma, va a ocurrir un famoso ciclo de Calvin, que es la obtención de los monosacáridos de la glucosa a través de la absorción del dióxido de carbono, y con ello va a formarse moléculas de NAD reducido y lo que sería las moléculas de ATP para que entre en este ciclo. ¿Dónde ocurre? En la tilacoide. Aquí vemos entonces que este transporte de electrones a través de ese rompimiento, vean cómo la molécula de agua se rompe y produce electrones a través de la fotólisis. Esta es la membrana tilacoidal, pero si ven, existen dos sistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. El primero que ocurre sería el fotosistema 2. Hubo un inconveniente cuando se estudió el cloroplasto, y lo primero que se pudo verificar científicamente fue la producción de un fotosistema, el cual se le llamó fotosistema 1. Pero luego, cuando se descubre el fotosistema 2, pues se le da ese nombre por la posición en la cual fue descubierto. Sin embargo, está al revés. El fotosistema 2 es el primero en producirse, y luego al producirse sería el fotosistema 1. Pero se quedó así por cuestiones ya científicas en cuanto a la teoría que se mantiene. Como ven aquí, ¿verdad? Noten que este fotosistema 2 es donde va el fotón de luz a producirse, y él va a desencadenar las funciones y el rompimiento de la molécula de agua. Lo que se obtenga aquí, que son los electrones y la cadena de electrones, va a pasar directamente al fotosistema 2 para la producción entonces del NAD oxidado y el NAD reducido, hasta formar lo que serían los monosacáridos, también conocidos como los glúcidos. Vamos a ir mirando un poco más. Esta cadena es como un ciclo, o es un ciclo donde se están obteniendo moléculas de ATP en presencia de agua, y donde al transcurrir se convierten en moléculas de ADP con fosfatos inorgánicos, y nuevamente se restablece el ciclo cuando se une al fosfato inorgánico, formando entonces adenosine-trifosfato. Estos son 2 fosfatos y estos son 3 fosfatos por la incorporación del fosfato inorgánico. Esto presenta trabajo mecánico, transporte de sustancias y la síntesis de moléculas. Y la diferencia de concentraciones de lo que son los electrones. El fotosistema ocurre en la membrana tilacoidal, y la respiración en la membrana mitocondrial. Aquí podemos entonces ver mejor. Vemos cómo está
cloroplasto presenta las monedas, esta pila de granas que son las filacoides, y cuando la energía de luz a través de lo que sería el espectro electromagnético escinde sobre ellas, rompe las moléculas de agua, formando entonces lo que serían dos electrones más lo que sería el oxígeno que se expulsa. Esto donde ocurre en la membrana mitocondrial, como yo les dije. Luego de aquí, el fosfato inorgánico que se une al ADP se convierte en ATP y va directamente a lo que es el ciclo de Calvin. Acuérdense que ocurre 3 sucesos. Y la producción de NAD, donde la molécula de NAD oxidado se une a la molécula de electrones y produce el NAD reducido para formar lo que sería el glúcido. Esta reacción es la que vamos a ver más adelante, llamada reacción independiente de la luz, que es la que fatídicamente llaman fase de la oscuridad, en la oscuridad. Esto ocurre entonces en el estroma. Aquí vemos la diferencia de las membranas interna y externa y en la participación de la luz en la misma. Aquí vemos que la energía radiante se emplea para la síntesis de ATP y para la reducción del NAD oxidado para la formación del NAD reducido. Esta energía se almacena en forma temporal en dos compuestos, como ya yo les estaba hablando. ¿Cuáles son esos dos compuestos? A través de la molécula de agua que se escinde, se produce junto con las moléculas de NAD oxidado más la de ADP más 18 fosfato, esta es una ecuación balanceada, se forman 6 moléculas de oxígeno más 12 moléculas de NAD reducido más 18 moléculas de ATP por la incorporación de los 18 fosfatos inorgánicos a la producción de ADP. Sin complicarnos mucho, ya les había explicado lo que ocurrió con los fotosistemas. Existen dos, llamados fotosistema 1 y fotosistema 2. Ven como el fotosistema 1, que es el que ocurre después que el fotosistema 2, este es para el ciclo de Calvin, y el fotosistema 2 es para la producción de lo que sería el NAD y el ATP, que entra directamente y lo que está directamente con la luz. Vemos cómo escinde la clorofila, la excita, rompe las moléculas de agua, se produce oxígeno más 2 electrones y luego comienza la cadena de redox, de oxidorreducción, llamada así, oxidorreducción en inglés, redox. Y esta forma lo que sería todos estos electrones acá para luego pasarla al fotosistema 1, que es la incorporación de lo que sería esta cadena redox al ciclo de Calvin. Muy bien, vamos a explicar aquí para qué ocurre esto o cuál es la importancia que tiene esto. El fotosistema 1 se encuentra en las tilacoides, como les explicaba, de los estromas, cuyo pigmento diana es la clorofila P700. ¿Recuerdan cuando le hablaba de los el espectro electromagnético? Bueno, resulta que en este caso el pigmento diana de la clorofila es el pigmento que se excita a 700 nanómetros. Allí es donde la clorofila absorbe entonces la energía. Y en el fotosistema 2, que se encuentra en lo que serían los estromas, las granas de los estromas, el pigmento diana, o sea, el punto donde ella se excita y se escinde, es en el clorofila P, el pico 680 nanómetros, ese es P700, el pico en donde el pigmento puede empezar a realizar sus funciones sin ningún problema. Entonces, 1, el espectro es de 700 y el fotosistema 2 sería de 680 nanómetros. Todo esto tiene que ver con la luz. Sin la luz no habría fotosíntesis. Sin la luz, pues la fotosíntesis no nos daría a nosotros ni el oxígeno ni los glúcidos que son necesarios para las cadenas alimentarias. Todo lo que mantiene este mundo moviéndose. Ahora,
¿Recuerdan de los fotosistemas? Bueno, esos fotosistemas básicos que están acá están representados por lo que se conoce un complejo antena. ¿Qué son los complejos antenas? Son aquellos complejos recolectores de luz que están presentes en los cloroplastos y funcionan como un embudo. Como ven aquí, esta forma de embudo. Colectan los fotones y transfieren la energía hasta los centros de reacción, lo que yo les decía de la diana. Es como cuando lanzamos una flecha, el punto diana que está en el centro en el cual se enciende sería de 700 y el fotosistema 2 sería de 680. Entonces todos estos fotosistemas son requeridos. ¿Qué es lo que pasa? Cada pigmento absorbe una longitud de onda. En el caso de los carotenoides, absorben a una longitud, la clorofila B absorbe en otra longitud y la clorofila A es la que recolecta todo esto, ¿verdad? Todo lo que la luz va absorbiendo, la clorofila A se encarga entonces de transferirla, excitarla, y ese electrón llega a ese centro de reacción facilitando lo que sería ese fotosistema. Básicamente ese embudo ocurre en lo que sería el cloroplasto para la recolección de la luz y del cambio de energía. Estos están formados por dos partes, que serían la antena, que es la agrupación de pigmentos antena formado por proteínas y pigmentos, lo que yo les enseñaba de carotenoides, los antenoides, dependiendo de lo que son los organismos que actúan tomando la luz, y la función es captar la energía de los fotones para transmitirlas al pigmento diana y al centro de la reacción. Ese pigmento diana es la clorofila, que es el centro de excitación, es aquel que recibe la energía de excitación de las antenas y sirve para excitar y liberar lo que son los electrones. Aquí vemos que cada uno de esos pigmentos absorbe, como les decía, a diferentes longitudes de onda. Aquí tenemos la ficocianina, los carotenoides, la ficoelectrina. Esto también requiere, la que es roja, esto va entre colores azules y verdes. Esta es lo que sería una gama de producción, esta va entre los colores azules. Ella varía entre esa longitud, por eso es que yo le decía que el espectro de luz iba entre 380 a 760 nanómetros, porque en eso es donde se absorbe la luz, a través de esos pigmentos que tienen las plantas, y que tienen los vegetales, y que tienen las algas y las microalgas, o el plancton, o el fitoplancton. En el caso de los fotosistemas 1 y 2 son los conjuntos de moléculas de clorofila y otros pigmentos empaquetados en las tilacoides. Es como el corazón del fotosistema. Se encuentra la clorofila que va a absorber la luz para convertirse en una forma activa. La energía contenida en esta clorofila va a activar y se va a utilizar para hacer funcionar la maquinaria química de la cual va a depender gran parte de la vida en ese complejo antena que yo les mostré. Aquí también hay parte de lo que sería eso que está pasando aquí. Esas reacciones fotoquímicas en las membranas tilacoides de los cloroplastos, rompe el agua a través de la luz, se obtienen los electrones más el oxígeno liberado, se produce el NAD reducido a través del NAD oxidado y las moléculas de ATP que van a entrar directamente al ciclo de Calvin. Aquí ocurren las reacciones bioquímicas en los estromas de los cloroplastos, absorbiendo el dióxido de carbono y formando los azúcares o los glúcidos o la glucosa que nosotros conocemos en sus variedades de azúcares. Y una ocurre en las tilacoides y otra ocurre en el estroma, que es ese espacio, se encuentra intermembranal, dentro de lo que serían las granas y todas las demás estructuras de la membrana. Asimismo, entonces, vemos que cada complejo antena de 200 a 300 captan luz y transfieren la energía a un centro de reacción. Ese centro de reacción absorbe el electrón. La clorofila que forma el centro de reacción asociada al fotosistema 1 tiene un pico de absorción a 700 nanómetros, lo que ya les explicaba. Y el centro de reacción del fotosistema 2 está constituido por moléculas de clorofila A con pico de absorción a 680 nanómetros. Ese pico de absorción que yo les mencionaba para hacer producir todo ese flujo de electrones
y toda esa parte en los complejos que van a excitarse y a formar la cadena redox de óxido-reducción. Muy bien, vamos a ver entonces la importancia de la misma. Aquí ven el sector de electrones, el fotón que se activa, vean cómo ellos van excitándose hasta el centro de reacciones, las moléculas de pigmentos que están allí, que ya yo les dije que todas recogen a diferentes longitudes de onda, pero solo la clorofila A, que es la diana, va a realizar las funciones vitales en lo que sería este fotosistema. Vamos aquí más adelante. Vean nuevamente cómo se escinden las moléculas de agua, se produce la reacción de la luz y la asimilación del carbono para producir los carbohidratos. La transformación del dióxido de carbono en un compuesto orgánico se conoce como la fijación del carbono, también llamado ciclo de Calvin. Y la energía para ello proviene de la primera fase de la fotosíntesis. Sin la primera fase de la fotosíntesis no tendríamos todo lo que se necesita para transformar el dióxido de carbono en lo que es hoy. Los glúcidos que podemos consumir y que nos da la energía suficiente. Los sistemas vivientes no pueden utilizar directamente la energía de la luz, pero pueden a través de una complicada serie de reacciones convertirlas en enlace carbono-carbono, y esta energía puede ser luego liberada por la glucólisis y otros procesos metabólicos, lo que ya vimos más adelante en el proceso de las mitocondrias. Por eso las mitocondrias y las clorofilas y los cloroplastos, son los dos organelos más importantes y fundamentales de los seres vivos. Este enlace carbono-carbono es lo que ustedes veían en las clases de química orgánica, donde toda materia orgánica está compuesta de enlaces carbono-carbono. Nuestra materia orgánica es carbono-carbono. Aquí vemos entonces que esa es la reacción de fijación de carbono, que es independiente de la luz. Aquí ya directamente no necesita la luz como en la primera, pero aquí necesita los productos de esa luz para fijar entonces el carbono, que sería el dióxido de carbono que se va a absorber. Y se realiza la síntesis de la glucosa mediante la participación entonces del NAD reducido y el ATP producidos en la etapa luminosa, además del dióxido de carbono que es tomado por el de la atmósfera a través de los poros, de los estomas de las hojas de las plantas o de los vegetales. Aquí está una lámina que podemos ver cómo a través de este porito que está acá se va a absorber el dióxido de carbono y este va a incorporarlo directamente al ciclo de Calvin en sus diferentes reacciones para producir los hidratos de carbono o los glúcidos en su caso, dependiendo, ¿no? Por eso los diferentes sabores de azúcares en diferentes vegetales o frutas. Cada uno absorbe diferentes picos. Muy bien. Esta segunda fase de reacción de fijación de carbono se realiza la síntesis de la glucosa mediante la participación del NAD y el ATP producidos en la etapa luminosa, además del dióxido de carbono que es tomado de la atmósfera, como ya les había dicho. Entonces acá vemos lo que pasa con los estromas. Y en esta etapa no se requiere de luz para realizar sus funciones. La síntesis de la glucosa ocurre en el estroma de los cloroplastos e implica una serie de reacciones químicas que forman el llamado ciclo de Calvin. Las fases más importantes de este ciclo son, para poder entender un poquito, la fijación de dióxido de carbono, la síntesis de los azúcares, la regeneración de la ribosa 1.5 difosfato. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que se fije el dióxido de carbono, la producción de los glúcidos y la regeneración de la ribosa 1.5 difosfato, que es la que continuamente se va a estar regenerando para producir los azúcares en el ciclo de Calvin. Vamos a ver aquí este ciclo de forma pequeñita. El ciclo de Calvin o de las 3 carbonos, o tricarboxílico también como se conoce, se desarrolla en el estroma de los cloroplastos. Aquí los carbohidratos, lo que son el CO2, es fijado en la molécula de ribosa 1.5, también llamada RuBP.
o ribulosa, esta acá. Allí ella fija el dióxido de carbono, que sería en la primera fase, formando lo que se conoce como PGA, trefosfoglicérico. Entonces aquí entra la molécula de ATP que ya se obtuvo en la primera reacción, y al impulsar esta síntesis reduce formando la siguiente molécula, y en esta reducción se va a lo que sería oxidar el NAD reducido que se produjo en la primera fase, formando el PEGAL, que es el fosfogliceraldehído. ¿Verdad? Este va a otra síntesis de otras moléculas, también es utilizado. Y en el caso de la tercera fase, que sería la de regeneración, nuevamente se va a utilizar una molécula de ATP para impulsar el ciclo y volver a formar la ribulosa 1.5-difosfato. Por eso es necesario entonces la regeneración de la misma para que el ciclo continúe sin detenerse. Estas tres fases que ya les expliqué: fijación, reducción y regeneración. Aquí también ocurre la fosforilización. La fosforilación entonces es requerida ¿para qué? Es un proceso de conversión de la energía del electrón excitado por la luz en un enlace pirofosfato de una molécula de ADP. La luz excita a través de la fotofosforilación, y al romper la molécula de agua se van a formar tanto las moléculas de ATP como las moléculas de NAD reducido, y a su vez son las que regeneran estas moléculas después de que son utilizadas en el ciclo de Calvin. Vean cómo aquí se entrelaza. Y ya les expliqué cómo la molécula de ribulosa va a ser la causante de que se fije el dióxido de carbono. Esto ocurre cuando los electrones del agua son excitados por la luz en presencia del pico de 680 nanómetros, que sería el fotosistema 2. La transferencia de energía es similar al transporte quimiosmótico de electrones que ocurre en las mitocondrias. También les había explicado la importancia que tienen ambos procesos y ambos organelos para que ocurra todo esto. Entonces, ¿cuál es la importancia biológica de la fotosíntesis en este caso? La fotosíntesis es seguramente el proceso bioquímico más importante de la biosfera por varios motivos. Ya les he ido explicando un poquito esos motivos, pero para que ustedes lo asimilen. Primero, la síntesis de materia orgánica, lo que yo decía, los glúcidos, las cadenas de carbohidratos, a partir de la materia inorgánica, y se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis. Luego irá pasando de unos seres vivos a otros mediante las cadenas tróficas o alimentarias para ser transformada en materia propia para los diferentes seres vivos. Sin esto, bueno, nosotros no podríamos realizar ninguna función vital. Lo que nos impulsa a realizar cualquier cosa en nosotros es este proceso fundamental. Sin la fotosíntesis, las cadenas serían ilógicas. Lo segundo es que producen las transformaciones de la energía luminosa en energía química. Aquí se cumple lo que sería la ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma la energía lumínica en energía química directamente y concentrada en los enlaces carbono-carbono, que son necesarias y utilizadas por los seres vivos, ya que constituyen la materia orgánica de todo lo que nosotros somos. Sin eso no existiría nada, como les he dicho. Importantísimo nuestro mundo entonces. Tercero, en la fotosíntesis se libera el oxígeno. Ya también se los expliqué que será utilizado en la respiración aeróbica como oxidante, cuando les explicaba lo de las mitocondrias, porque esencialmente la mayor cantidad de organismos utilizan oxígeno para vivir, y nuestro planeta está bien en abundancia de oxígeno a través de lo que son los vegetales y todos aquellos que procesan el oxígeno. 4. La fotosíntesis fue causante del cambio producido en la atmósfera primitiva, que era anaeróbica y reductora. Sin la producción de oxígeno, pues nuestro mundo no pudo haber sido lo que es hoy día. 5. De la fotosíntesis depende también la energía almacenada en combustibles fósiles
como el carbono, el petróleo y el gas natural. Ya ustedes saben que el petróleo es la materia orgánica que se depositó y se quedó allí. O sea que todo huesito y todo lo que son los esqueletos de todos esos organismos sirven para producir la energía que ahora nosotros utilizamos para las diferentes funciones de transporte, de energía, de misiles y de todo lo que es necesario en nuestra vida diaria. Se produce a través de esa materia que se almacena. Sexto, el equilibrio necesario entre seres autótrofos y heterótrofos no sería posible sin la fotosíntesis. Los autótrofos son todos aquellos capaces de producir su propio alimento y los heterótrofos no producen nada y entonces necesitan de los autótrofos para cumplir todas sus funciones vitales. Entonces la fotosíntesis es realmente maravillosa para la existencia y perseverancia de la vida. Aquí vemos cómo estos productores captan la luz y toman el dióxido de carbono, liberan el oxígeno y producen las moléculas orgánicas sencillas que son los alimentos para plantas y animales que dependen directamente de las cadenas tróficas, como este animalito que está aquí, esta ardilla, que son los consumidores, o de este halcón, que es un consumidor. Y luego de aquí ven como las sales minerales y el agua es a través de las raíces absorbidas para mantener esos consumidores y los descomponedores que son parte del proceso vital. Muy bien.